Daf Tet Vav. Comenzamos a Mudales un poco después de medio. El Amataná de Isahir. ¿Quién es Otaná? Que antes mencionamos que no aprende que será Shabbat de Sahir para aprender Ebed Ibri, que tiene el mismo din, tanto que Bedín vendió a Eli porque robó o porque Eli se vendió sozinho de cuenta propia porque precisaba de dinero. Hay Tanahu, o siguiente de Tania, Beshaber Mishbachto. Lo pasó, está falando en Perashat Be'ar, que Niobel volta para su familia. Beshaber Mishbachto, Berachuzat Abotav Yashub. Amar Bilies Ben Jacob, Bemaka tu medaber. ¿Sobre qué tipo de esclavo está hablando aquí el pasuk? Que sale en Yobel. Y vemos Erasmo Arekvaramur. Si se trata de un esclavo que se vende por pobreza, ya está escrito ese esclavo, la Perashat Behar, está escrito que sale en Yobel. Como ya faló, Ashenata Yobel y Abodimach. Y venirse, si aquel que decide después de 6 años ficar, y por eso fica en Aurelia, haré que va a Aramur, ya está escrito también eso. El pasuk dice, como vamos a aprender, Babador Leolam, el Leolamo Shel Yobel, en Yobel Sai. Aena Katumer, ver, el Amachru Bedim, 2 ו3 שנים לפני היובל, שהיובל מוציאו. O pasó hablando de Mahru Bedin. Aquel que fue vendido por Bedin porque robó. Entonces normalmente hay con 6 años de trabajo. Mas si fue vendido 2 o 3 años antes de Yobel, que decir, el Yobel va a llegar antes de los 6 años, con Yobel fica libre. Así aprendió. Para eso te pasó Beshar Ben Mishwachto, que Mahru Bedin no estaba escrito que sea libre. ¿Dónde está escrito Mahru Bedin? Como falamos en Perashat Mishpatim, Ki tikne Ebed Ibri 6 shanim ya'avod. Explicamos que eso es Mahru Bedin. No está escrito nada de Yobel. Por eso en otro lugar escribió. Ahora vamos a probar que no aprende que será Shabbat. ¿Ves acá el Sahir? Si existe que será Shabbat de esos 2 tipos de esclavos, lámali. ¿Para qué precisa un pasú para Mahru Bedin? Ni el Sahir. En mujer Asmo está escrito que sea en Yobel. Vamos a aprender que será Shabbat. Amar, entonces vemos que ese Taná no aprende Sahir. Responde, Amar, Sahir. Sí aprende que será Shabbat. Y mismo así precisa un pasú. ¿Viste? Dice, sácate jamena. ¿Por qué no aprendemos de mujer Asmo? Podríamos pensar mujer Asmo de lo abadisura. Alguien que se vende independientemente, él no pecó, él no robó, se vendió. Entonces, Elisai con Yobel, aber Mahru Bedin de abadisura imaniknese, Kamash Baram. Mas aquel que Bedin vendió porque robó, ya que él pecó, entonces íbamos a pensar que vamos a multarlo de no salir con Yobel, pero al menos 6 años tienen que trabajar. Kamash Baram. Entonces no encontramos quién es Otaná. Antes de continuar procurando, vamos a analizar esta barraita. Amar Mor. Y venirsa, haré que Baramur. Falamos. Si se trata de Nirza, ya está escrito. ¿Dónde? ¿Dónde está escrito que sale en Yobel? Maihi de Tania. Beshabte, Misha Josato, Beis, Mishbachto, Tashubo. Es en otro pasuk, también en Behar.
aquel que mencionamos, Beshaber Mishpachto, era en Pasuk Mem Aleph, lo mismo Pere Jafhe de Vaikra, y este aquí, bien lonchi. Lo mismo Pere, ma Pasuk Yud, Bekidashtem et Shenata Hamishim Shana, traten que santificar el año número 50, Yobeli Tielachem, Beshatem, Isher Ajusato, Beimot Ashuboto. Aquí de nuevo está escrito. Y él pregunta, ¿de qué esclavo está hablando? Bemaka tú me da ver. Y Bemojer Asmo, Alekbaramur. Si aquel que se vende esos niños, ya hablamos, Ashenata Yobeli Abodimach. Y Machru Bedim, Alekbaramur. Si Machru Bedim, ya pasó que acabamos de hablar, Besham Mishpachto da Baraita. Entonces, ese aquí, ¿para qué está escrito? Haena que tú me das verla, venirsa, shtai veshoshan ifnei Yovel, shayovel metzio. Él trabajó 6 años. Después faló quiero ficar, furaron a Aurelia, y en 2 o 3 años llegó Yovel. O Yovel tira el libre. Mai mashma. ¿Y por qué? ¿Por qué interpretamos que se trata de Nilsa? Amar Babashila Makera Ish. Aquí te escrito Shabtem Ish el Ajusato. En el pasuk anterior no estaba escrito Ish. Beshaber Mishpachto. Por eso escogimos este que está escrito Ish para Nilsa. Porque ese Udabash no hay Beish Bein no hay Baisha. El Bemar Zoretzia. ¿Cuál es la misma en esclavos? Que se aplica a hombre y no a mujer, en el Bedibri, y Retzia, fuera la Belia, como antes aprendimos, Osno, Velo Osna. Ahora que tenemos 2 pesukim que salen en Yobel, Machru Bedim y Nirza. ¿Para qué precisamos 2? Antes fue Serijuta para mujer Asmo y Machru Bedim. Ahora entre Machru Bedim y Nirza. Vesterim está Machru Bedim, Vesterim me que Nirza. Ahora Nirza también, ya explicamos antes. Nirza es Machru Bedim, para una opinión. Que Eli se vendió porque robó. Y después de 6 años que quiere ficar, ahí fue una Aurelia. ¿Para qué entonces precisa hacer los 2 casos que salen con Yobel? Días, bueno, Machru Bedim, Mishun de no mata y Zimne. Machru Bedim, ¿qué significa que sale en Yobel? Cuando Yobel llegó antes de los 6 años. Te podríamos pensar, ahí vas a ir libre. Porque llegó Yobel, mismo antes de los 6 años, fica libre. Abal, Nirza, de Matai Zimne, Ima Niknese, Nirza, ya pasaron 6 años de trabajo. Y él decidió ficar. Podríamos pensar que vamos a matarlo porque transgredió a Misvah de Abadá y Hem, velo Abadim la Abadim. Hashem faló, no somos esclavos de Hashem. Y un yehudí no puede ser esclavo de otro yehudí. Entonces él decidió ficar, ya que pecó aquí, podemos pensar que no vas a ir con Yobel. Vías Moinanirsa, y si falas en esa misión de Abad de Shesh. Y vamos a pensar, él sabe porque por lo menos ya cumplió, 6 años trabajó. Y después decidió ficar, sabe Yobel. Ama Machru Bedim de lo Abad de Shesh, Machru Bedim, que se trata que antes de los 6 años llegó Yobel, y malo, vamos a pensar que no vas a ir, que no trabajó mínimo de 6 años, se rija, por eso precisa. ¿Veis? Está Beshabtem, ¿veis? Está Leolam. Ahora, en Nirza, está escrito Babado Leolam, y por otro lado está escrito Beshabtem, Misha la Jusato, que falamos que se trata de Nirza, que está en Yobel. ¿Para qué los 2 pesukim? Diga trajan Leolam, si escribes eso Leolam, Babado Leolam, Abamina Leolam Mamash, y vamos a empezar para siempre mismo, que no saben Yobel, como muchos entienden de Pasuk, Katara Hamana, Beshabtem, por eso di, Beshabtem y Shelachuzato, que también Irsa saben Yobel. Diga Beshabtem,
הבא מינן למילי, אחד לא אבל 6. אבל אחד אבל 6. לא יהיה סופו חמור מתחילתו. מה תחילתו שאף סופו מ6? כמשמעלה לעולמו של יובל. Si falase beshabtem, íbamos a pensar cuándo que se Yobel o Nirza, cuando no trabajó 6 años. ¿Qué dice? No trabajó 6 después de furar Relia. Trabajó 6 antes, si no, no tiene Nirza. Después de 6 decidió furar. Ahora podíamos pensar, una vez que furó, pero menos una nueva compra y precisa trabajar más 6 años. Y si llegó Yobel antes de 6 años, íbamos a pensar que no va a salir. Abaleja de Abad 6, lo y eso fue Hamum Betejilato. Si trabajó 6 años después de furar a Aurelia, vamos a pensar, no va a ser peor que la venta inicial, más Tejilato 6, y no precisa esperar Yobel. Entonces podíamos pensar que si trabaja 6 después de furar a Aurelia, ya sale libre. Y no precisa esperarte Yobel. Por eso fará Leolam, que no va a salir libre. Leolam es una jumbra que 6 años no es suficiente. 6 años no puede furar. Alía única salida Yobel. Por eso Leolam Moshe Yobel. A ti Yobel. Entonces, de cualquier forma va a salir en Yobel. Cuando se furó Aurelia, trabaje menos de 6 o más de 6, solo va a salir con Yobel. Ahora voltamos para nuestro asunto, que estamos procurando Taná, que no aprende que será Shabbat. El amante de lo Yalif Sahir, Ribihi, Ribi, de Tania. Y ahora en Amud Bet vamos a ver un nuevo asunto. Un nuevo asunto de Ebedibri. Veimlo y Gael Beele. O Pasuk dice, antes estaba escrito, Ododo, Ovendodo y Galeno. Existe un malajá que un pariente puede resgatar. Un pariente de Ebedibri puede resgatarlo pagando. Y después dice, Veimlo y Gael Beele. Y si no fue resgatado con ese, eso vamos a ver qué significa, qué viene a excluir. Veasá Bishlata Yobel. Entonces todo ven, no fue resgatado, paciencia, va a continuar trabajando, mas va a salir en Yobel. Y aquí una pregunta de qué esclavo está hablando, porque está claro en la Torah, está hablando de un Ebedibri que se vende para un goy. Y cuando se vende para un goy, badai que no es Mahru Bedin. O Bedin nunca vende para un goy. Si robó, él iba a ser vendido para un yudí. Entonces es un caso que él decidió venderse. En mujer asmo, tiene que vender para un goy, se vende para un yudí. Aquí él decidió se vender a un goy. Y allí dice el pasuk. Rabbi Omer, Be'ele un nigal, ve nigal beshesh. Tengo un hidush aquí. Un Ebedibri de un goy no sale con 6 años. La única salida es Yobel. Por eso dice, Beimlo y Gael Be'ele, Be'etzah Bishlata Yobel, tiene o resgate de parientes, y si no va a salir Yobel, no 6 años. Hidush, ¿cierto? Porque a Mishnah hablamos una de las formas de salir a Ebedibri con 6 años, y no diferenció. Entonces aquí discute con la Mishnah. No va a hablar Avti Torani, eso en Goy no existe. Valodino. Uma, Misheno Nigal Be'ele, Nigal Beshes, Sheshe Nigal Be'ele, Sheshe Nigal Beshesh. Si no fuese pero pasuk, íbamos a aprender el Kalvahomer. Sí, aquel que no tiene resgate de parientes. Ebedibri que se vende para un Israel, no tiene resgate de parientes.
falamos que sale con 6 años, con Yobel, y con Girón Kesef. Girón Kesef, pues, él y propio tienen que pagar lo que falta de su trabajo, mas no parientes. Entonces, ¿por qué? Porque está trabajando para un Yehudi, no es tan grave. Pero cuando trabaja para un Goy, cuanto antes hay mejor. Entonces, a Torah faló, ten rescate de parientes. Entonces, sí, es que trabaja para un Yehudi, que no se resgata con parientes. Él sale libre con 6 años de trabajo. Ze, aquel que se vende para un Goy, que existe, ficar libre, BL, con resgate de parientes. Koshiken, que vas a ir con 6 años, por eso precisó, Tamura BL unigal, BL nigal beshesh. BL que se hizo de esta forma que está escrito aquí, o resgate de parientes o Yobel, y no con 6 años. Hasta aquí, Baraita de Rebi. Y ahora pregunta, ¿veis? Sacata alif sahir sahir. Amai kamar, uma mishon BL. Ni le sahir sahir. Rebi aquí está diciendo, la Baraita propia, no Calvajome que le dice, que no, ese que se vende a un goy no sale con 6 años. De aquí aprendemos que no aprende que será Shabbat. Porque si aprende sahir, ¿por qué no va a salir con 6 años? Porque atrás no escribió eso, cuando se vende a un Yehudi, vamos a aprender sahir. Porque también en aquel que se vende a un goy, dice así, también está escrito, Kishir Shana Beshana Yeimo. Entonces, aprende un de otro. Vemos que no aprende que será Shabbat. Ahora responde, no te prueba. Amar Mabarishak, Leolam Yari Sahir. Puede ser que sí aprende. Ay, ¿por qué no sale con 6 años? Ese que se vende a un goy, Beshane Aja de Amar Kera, y Galenu. La Z, Vero Leajer. Cuando faló de resgate de parientes, en este esclavo que se vende a un goy, o dodo o vendedor y galenu. Y galenu es un miut. Que so ese que se vende a un goy, tiene resgate. Y no aquel que se vende para Yehudi. Porque si no, pregunta era, ¿por qué no aprendemos que Urat Kerubim o Calva Homer, todo dependía de la jumbra que ten cuando se vende a un goy, que él se resgata con parientes, y si se vende a un goy, no se resgata con parientes. Porque aprende que será Shabbat, que también cuando se vende para un Yehudi, ten resgate de parientes. Entonces, ahí responde, porque en resgate de parientes tiene un miud, y galenu, soy ese tipo de esclavo que se vende a un goy. Mas normalmente existe que sea Shabbat. Entonces no te prueba de aquí, y la verdad no vuelta a probar. Ahora al final de su día va a analizar esta barata de Rebi, este asunto de resgate de parientes, y no encontramos quién es Otaná que no aprende sahir. Todo bien, no es una cuchilla que el problema se fica sin respuesta. Existe, falamos que ten discusión, existe algunos Tanaim que no aprenden sahir, como vimos en el inicio, solo que no sabemos el nombre de esos Tanaim. Ahora vamos a ver una Taná de Paligale de Rebi. ¿Quién es la Taná que discute con Rebi? Rebi Yosef Galilí, Rebi Akiva. Tenemos 2 Tanaim que Dorshim diferente. De Tania, estamos hablando de esclavo Yehudi, Ebedibri, que se vendió para un goy. Y dice a Torah, otra de la Shah, vamos a ver, Rebi Yosef Galiomer, Beele le Shihrur, Beshea Kol Adam le Shibur. Ese esclavo que es resgatado por parientes. Cuando un pariente resgata, es para Shihrur,
fica libre. Mas otras personas que resgatan, va a ficar esclavo para aquel que resgató. Para eso está quito Be'ele. No para excluir 6 años. Él sabe con 6 años. Es para excluir sobre el rescate propio. Existe, la verdad, como después, 3 tipos de rescate. O propio, él propio paga, o esclavo, os parientes, o ajerim. Otro que no es pariente, no es su pariente que puede. Como después vamos a aprender, porque pasó, repite varias veces, o dos vendedor y galeno, o Mishael Mishpato y galeno, o Isiga y Ado ben Nigal, Isiga y Ado, él propio consigue dinero. Nigal es otras personas que resgatan. Entonces, tiene diferencia. Si es pariente que resgata, es para que fique libre. Y si es otras personas, fica shibud. Va a ficar esclavo para esa persona que rescató, que pagó el resgate, que no es pariente, y en Yovel va a salir. Esa es la derashá del Besari. Por eso aquí está Be'ele. Rabbi Akiva Omer, o contrario, dice, Be'ele le shibud, Beshakora le shichrur. Si resgatan parientes, fica esclavo. Para pariente, hasta que llegue Yovel. Si hay otras personas que resgatan, para libertarlo. Y no precisa esperar Yovel. Ahora vamos a ver el motivo. Está cierto, ten L, un miut, ¿mas por qué uno es verso de otro? Maita Amar Biosea Galilí, Amar Kera. Im lo Igael Be'ele Ela Be'acher, Be'yasa Bishata Yovel. Él interpreta el pesado pasuk. Dice, si no se resgata con esas, ¿de qué está hablando? De parientes, porque antes fue ododo vendodo. Entonces, ¿qué significa no se resgata con esas? Era con otras personas que no son parientes. Ahí Sain Yovel quiere decir que ficó ahí en esclavo, porque si ya resgataron para libertación, ¿para qué precisa Yovel? Rabbi Akiva Omer. ¿Cómo interpreta Rabbi Akiva? Im lo Igael ela be'ele be'asa b'shata Yovel. Rabbi Akiva dice, eso que dice que Sain Yovel, está hablando cuando fue resgatado por parientes. Porque un pariente que resgata fica esclavo para pariente y Sain Yovel. So que ahora va a preguntar, Edohak, Aderashá, de Rabbi Akiva. Y no Igael ela be'ele. O pasó no dice Ela. Vivió sea Galilí, que si pregunta para Rabbi Akiva, Midi, Ela Bele que tío. Entonces no da para explicar de esta forma. Que desde nos entendemos a Derashá de Rabbi sea Galilí. Porque el pesado pasó. Y lo de Gael Bele no fue rescatado de los parientes. Ela por otras personas fue rescatado, espera Yovel. Mas Rabbi Akiva caché. Y tienen Girsao, también Tosafot traes, que también para Rabbi Galilí preguntan. O pesar no es como Rabbi Galilí. Porque Imlo y Gael Bele, si no fue rescatado con esos, y no, ninguém rescató, ahí fica esclavo hasta Yovel. ¿Por qué precisa colocar que fue rescatado por otros? Tienen Girsao que pregunta así para los dos, y así entendemos la respuesta. Que ahora de repente muda, no solo responde para Rabbi Akiva, muda de allá para los dos. Ela, vea que era peligue, encontró, vea que era que me falgue. Estamos en los medios de Amulbet. Ododo. Ahora vamos a hacer el pasú completo, que falamos, que trata de un Eve Dibri que se vende para un goy, que tiene 3 tipos de resgate. Depende de quién que resgata. O parientes, o otros, o él propio. O dodo, vendado y galeno. Zo, geulat, kerobim. Esa guisa, zo. Esa es resgate de parientes. Después dice, Mishael Besarom y Mishpachto y galeno, es de nuevo, también es parientes. En otro momento va a hablar
¿Para qué precisa repetir? Mas después dice, hoy siga yado de Geulat Asmo. Eso no ten duda. Y siga yado que consiguió dinero. Porque el esclavo, no es que colma shekana ebed kana rabo. Él puede tener poses. So que estamos hablando que se vendió porque era pobre. Y entonces, ¿de dónde tendría para el rescate? Consiguió, alguien dio un presente para él o en préstamo. Entonces, él paga. Ahí no ten duda que es para libertad. No es para continuar esclavo. Si él pagó, claro que es para ficar libre. ¿De quién va a ficar esclavo? Si él propio pagó. Cuando resgatan o parientes o otros, ahí que tiene discusión si fica esclavo para aquel que pagó el resgate. Entonces, tenemos Geulat Asmo Pasuk, no medio, y después tengo una palabra, Benigal. Benigal dice la Torah. Nigal, ¿qué resgate? ¿Para qué de nuevo repite? Zo Geulat Achorim. Ajerim, otros, Pessoa, Yehudim, que no son parientes, resgataron a él y Dogoy. Ahora entonces vamos a ver por qué para entre el Biosel y el Biakiva discuten cuándo es para libertad y cuándo para esclavitud. Biosel y Sabar, Mikal y Lefanab. Ya que tenemos aquí 3 resgates, o domeyo, que no tenemos duda que cuando él se resgata es para Shichrur, nos enseña para lo anterior. Y el Biakiva dice para lo posterior. ¿Qué significa? Geulat Asmo es Shichrur, cuando él paga el rescate para la libertad. Entonces también, o que está escrito en el inicio, pasó otro 2, Mendodo y Galeno, que el pariente resgata para ficar libre. Ya de Geulat que lo vimos, Geulat Asmo. Geulat parientes, aprendemos del resgate propio, del propio esclavo. Más Geulat Asmo, le Shichrur, así cuando el esclavo paga su propio resgate. Y para ficar libre, a Geulat Kerubim, le Shichrur, también cuando un pariente resgata es para ficar libre. Por tanto, a Jerim, lo que dice al final del pasuk, que si otros resgatan, ahí va a ficar esclavo a Tegovel. Ver aquí va a saber, Mikra Nedash le Aharab. Aprendemos de Geulat de Eli para Geulat Ajerim. Ya de Geulat Ajerim a Geulat Asmo. Más Geulat Asmo. Él no aprende parientes. Aprende para otros que resgatan. Así como cuando el propio esclavo se resgata. Y para Shichrur, para ficar libre, a Geulat Ajerim, también cuando otros resgatan para ficar libre. Entonces, cuando y si el pariente resgata, ahí va a ficar esclavos de pariente a Teo Yobel. Esa opinión de Rebbe Akiva. Y Aji, Beele Lamali. Entonces, ahora que tenemos ese pasuk, esa derashá, que aprendemos de Refanab y Aharab, y en ese pasuk no está escrito Beele. Entonces, ¿para qué nosotros paró Beino y Gael Beele? Ya no precisa excluir nada, está claro. Y la BL, si no fuese por BL, que nos diferencia que tiene 2 tipos de resgate, Abamina, Mikadirash, Belefana, Belejaraba, con el Shichrur. Y vamos a pensar, vamos a comparar para encima y para atrás y para frente. ¿Qué dice? No me está escrito, si él paga su resgate, fica libre. Entonces vamos a hacer esto también lo que está escrito en el inicio de parientes es para ficar libre. Y también al final que otro resgata también para ficar libre. Todo pasó que resgate siempre fica libre. Por eso pensó él, para decir, no, son todos iguales. Y a escuchar le entonces, sí podemos aprender Lefanab y Leharab. Otra pregunta a su lugar. La pregunta es para Rebbe Akiva, ¿cómo va a aprender BL? Y Imloi Gael BL, si estaba hablando de parientes. De nuevo, pasuk no fica claro para Rebbe Akiva. Por eso, ahora otra explicación.
que ahora depende de lógica. No depende de aprender lefanab o leharab. La discusión es por separar. Y tiene lógica para un lado o para otro. Para decidir qué resgate es mejor. Del pariente, es mejor ahí que fique libre. O cuando otros resgatan, es más lógico que fique libre. Vamos a ver las lógicas. וסברה כמפגר. בי עושה סבר, מסתברא גאולת אחרים לשיבוד. Es más lógico decir que cuando otros resgatan, que no son parientes, va a ficar esclavo de quien pagó el resgate. Porque de ella mata el shichlur, abomimne, velo parquele. Porque si es para libertación, ¿quién va a pagar? No tiene lógica, ¿quién va a querer ofrecer dinero? ¿Qué vamos a hacer? Pidión shebuim. Pidión shebuim es cuando fue secuestrado por un goy. Aquí él se vendió. Está cierto que con un goy, está con un goy. Más mishtama no tiene misma de pidión shebuim. Tiene misma de resgate. ¿Mas quién va a pagar el resgate? Si yo tengo un provecho, tú ven, voy a resgatarlo y ganamos. Todos ganaron. Que ahora ese Ebed está trabajando para un judí. Va a dejar de cumplir mitzvot. Un goy difícil dejar que cumplir mitzvot. Entonces, por eso es lógico dice que fica esclavo. Mas si es un pariente, no tiene esa pregunta. ¿Para qué va a resgatar? Es o tío, para beneficiar a él, eso, que fique libre. No solo porque si va a ficar esclavo para mí voy a pagar. Un pariente quiere ayudar. Eso es asevará de Biosea Galilei. Ver aquí asabar, mistaba geulat kerubim de shibud. Dice al contrario. Cuando un pariente resgata, tiene que ser esclavo. De ella mata el shichrur. Kol yama veyoma, hacemos en allá. Aquí tengo una tacaná. Como vimos en Gitín Tikuna Olam. Nos hablamos de este ejemplo, mas tiene esa lógica. Si usted dice que un pariente que resgata fica libre, entonces eso es una brecha para que cualquier persona que precisa de dinero va a decir, vamos a vender para un goy. Va a escoger goy, no yudí. ¿Por qué? Porque sabe, los parientes van a resgatar. Porque y voy a ficar libre y gané dinero en la venta. Cuando me vendí, acabó. Entonces, no, si es un pariente que resgata, usted va a ficar esclavo. Entonces, nadie va a arriscar. No va a tener ese lucro de eso se vender por algunos días y ficar libre. La diferencia es que si es ajerim, no tiene esa lógica. Porque él se va a apoyar. Vos me vendés para que otro me rescate. ¿Quién va a resgatar a él? Si ainda no gana nada. Ahora terminamos a subir con dos preguntas. Faltan dos preguntas para este asunto. Amar Rabbi Chía bar Abba, Amar Rabbi Yohanan. Zo divrei Rabbi Yosea Rabbi Akiva. Acabamos de explicar esas dos ideas. Y ainda tenía Rabbi. Abar Jajamim omrim, hakol es shichrur. Jajamim dicen, todo tipo de resgate es shichrur. Tanto parientes o otros. Es para libertar. ¿Quién es Jajamim? Rabbi, no pensamos para que tenga un cuarto. Más Jajamim, Rabbi, de Mapirle, le hay bele, la shaharina. O Milkaya, falamos que Rabbi dice, y no hay gael bele, no está excluyendo tipo de resgate. Está excluyendo que sale con Yobel o con parientes y no con 6 años. 6 años de trabajo no tiene para aquel que se vende para un goy. No sale con 6, solo con Yobel o con resgate. Mas cualquier resgate para Shichrur. ¿Por qué? Porque aprendemos Lefanab y Leharab. Ahora, última pregunta. Bedibi, ay, Bishat Yobel, Maya Vile. Para Rebi Kasher Pasuk. ¿Qué está diciendo? Que si no fue resgatado, entonces ninguém resgató, ¿cierto? Porque si resgató, cualquier uno ya sale libre. Entonces, dice Pasube, ya sabe, ya está Yobel, sale Yobel. La pregunta es claro, está cierto que si ninguém resgató, va a ficar esclavo.
precisa falar que está en Yobel. Entonces, tengo un hidush aquí. Le que de Tania, Beazá, Billata Yobel, Beobel, Kokabin, Shishota Hadyadeja. Está falando un goy que está dominado por Yehudim. Quiere decir que él obedece a las leyes de la Torah. Por eso él mora en una ciudad de mayoría Yehudim y tiene reglas. Cuando un goy compra un Ebedibri, él va a aceitar las reglas de la Torah. Podríamos pensar entonces que vamos a decir para él que él va a salir libre sin esperar a llover. Podemos engañarlo, podríamos pensar. Ninguém resgató. Mas todo bien. Pasaron 6 años, dejarle libre, como cualquier Rebbe de Ibrí. Y Rebbe fala, no sale con 6 años. Soy Yobel. Es para favorecer al patrón Goy y no engañar a él. O no era Beobejo en Sheno Tajat Yadeja. O será que está hablando de un Goy que no escucha, que ahí no va a confundir. No tengo cómo engañarlo. A Marta, Bejimaev Shalo Lazot. Si es un Goy que no escucha, ni en Yobel va a salir. El Goy que va a llegar a Yobel va a aceitar. No está hablando de ese. La Torah está hablando de Goyim que aceitan las leyes. Ahí la que tú me dirás, veo que no te deja. Y dice la Torah que mismo así, Beazá Bishata Yobel para escribir. Y no tira él antes de Yobel. Cumple a la que ya que ninguém resgató, él tiene que trabajar para Goy hasta Yobel.